Ahí está Liliana, se ve que ahí desde el operador han apagado todos los micrófonos. Perfecto, gracias Luis. Bueno, voy a repetir esto de que este ciclo de conversaciones se da en la Universidad Nacional de Villa María, en el Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias Humanas y la Secretaría de Bienestar, en un trabajo conjunto, por el Instituto, la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español y por la Secretaría de Bienestar en el área de accesibilidad. Quiero agradecer, decía antes, la cantidad de personas interesadas. Hay personas que nos están siguiendo por Zoom y otras personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Quiero agradecer a las autoridades presentes, al señor rector de la Universidad Nacional de Villa María, abogado Luis Negretti, a la decana del Instituto de Ciencias Humanas, licenciada Daniela Dubois, a la secretaria de Bienestar, licenciada Marcela Pozzi, al señor secretario de Investigación y Extensión de Humanas, doctor Jorge Anunciata, y el señor secretario académico del Instituto de Humanas, abogado Diego Sobrino. Para empezar, nos va a hablar unos segundos el señor rector de la Universidad Nacional de Villa María, abogado Luis Negretti. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad, una enorme alegría compartir esta tarde con ustedes. Que haya tanta gente en las distintas plataformas, evidentemente que hay dos cosas. En primer lugar, un interés por aprender acerca de la problemática, de la situación, del abordaje de nosotros mismos, de algún integrante de nuestras familias, o porque queremos de alguna manera participar en procesos de inclusión. Quiero contarles que, como dijo recién Liliana, nuestra referente y coordinadora de nuestra tecnicatura en interpretación de lengua de señas argentina, venimos trabajando un núcleo de universidades, somos de las primeras, junto a la UNER, en tener una carrera de intérprete de lengua de señas argentina, y asimismo también trabajamos desde nuestra institución, desde nuestra universidad, para incluir en nuestro estudiantado a personas sordas. Por supuesto que hoy se trata del inicio de un ciclo de encuentros donde se van a realizar diversos abordajes. En el de hoy, el abordaje socioantropológico de la comunidad sorda. La verdad que es un lujo contar con estas dos personas, con estos dos académicos que vienen abordando la temática desde hace tantos años. Les agradecemos muchísimo la confianza desde la Universidad Nacional de Villa María y esperemos que aprovechen este encuentro. Bueno, muchísimas gracias Luis por tus palabras y también por acompañarnos en esta tarde muy significativa para quienes estamos trabajando en este tema. Les voy a pedir que prendan sus cámaras a les invitades que tenemos hoy, a la licenciada María Eugenia Almeida y al profesor Juan Drueta. Bueno, buenas tardes, bienvenida, bienvenido. En lo personal y en lo profesional es un placer presentarles. Les cuento que la licenciada María Eugenia Almeida es docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Además, es coordinadora de la Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español y coordinadora de la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina. También quiero presentar a un querido amigo, al profesor Juan Carlos Drueta, que es docente de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, que ha sido docente en nuestra casa y ojalá lo sea nuevamente muy pronto.
Es miembro de IDACOR, miembro de CONICET, co-coordinador de la Tecnicatura Universitaria en la Lengua de Señas Argentina e intérprete de WASLI, de la Confederación Mundial de Sordos. Yo no quiero agregar nada más, les dejo la palabra a ustedes. Por una cuestión de organización, Agostina va a interpretar a María Eugenia y yo voy a interpretar a Juan. Así que, bueno, María Eugenia y Juan, los dejamos a ustedes. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas las personas, hombres y mujeres. Muchísimas gracias a la decana, al señor rector de la Universidad de Villa María, también a Daniela como decana. Quiero agradecer que estamos en esta tarde junto con María Eugenia, que hace muchos años que trabajamos juntos, somos amigos, discutimos, nos queremos. Lo mismo con Liliana, Agostina. Y también, Agostina como ex estudiante de Tecnicatura acá en la Universidad Nacional de Villa María. Nosotros hoy queremos hablar acerca de la perspectiva socioantropológica. ¡Chao! No hay problema. Yo decía que es un tema sumamente amplio y que no hay perfecto, bien. junto con María Eugenia. Porque pensamos, sí, la verdad que es muy difícil el tema del Zoom y que por ahí se va cortando. Lili, disculpa un ratito, Lili. Vamos a hacer así, vamos a silenciar a todos y no vamos a admitir más a nadie, en todo caso, que los que vayan ingresando, que vayan a YouTube, total teniendo el link ahí, porque si no, cada vez que vamos admitiendo gente nueva, entre con el micrófono activado. Pauli, señor Oscar. Le pido al administrador, por favor, que silencie a todos ahora. Listo. ¿Seguimos? Bien, continúo. Yo decía el título, ¿no? Las personas sordas desde una perspectiva socioantropológica. Históricamente es como que las personas sordas siempre se nos ha visto como personas discapacitadas, que no podemos integrarnos en algunos espacios, no podemos trabajar, no podemos realizar algunas actividades. Históricamente, ¿no? Hemos estado atados a un paradigma médico que centraba la atención solamente en el tema de la audición. La educación, desde el año 1880 hasta ahora, es como que siempre tuvo un paradigma oralista, médico, de pensar a la persona sorda como una persona con discapacidad y una persona en inferioridad de condiciones. En el trabajo que hacemos con María Eugenia, que hace aproximadamente más de 15 años que trabajamos juntos, hemos debatido muchas veces acerca de esta perspectiva, esta mirada socioantropológica, no mirar solamente el tema de la cuestión auditiva. Sí, es una realidad que las personas sordas no escuchamos, eso forma parte de nuestra identidad, pero lo más importante que tenemos es la lengua de señas, que nos permite comunicarnos, que de esa manera nos podemos expresar. María Eugenia, como parte de la Facultad de Trabajo Social, con ella hemos estado hablando y trabajando y con un equipo de qué manera romper con este paradigma médico para migrar hacia un paradigma socioantropológico. ¿Sí, Maruje? Entonces, todavía esto no está terminado. En la actualidad todavía seguimos trabajando para modificar esa perspectiva y también para poder integrarnos en diferentes campos de estudio, fundamentalmente en lo que se refiere a la academia. ¿Por qué en la universidad? Porque es donde podemos desarrollarnos de una manera más óptima, ¿sí? Donde podemos aprender y donde también nos da la posibilidad de poder trabajar
como pares, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante decir, a ver, ¿dónde están las personas sordas? ¿Afuera? No, las personas sordas también pueden estar adentro y estamos adentro de la sociedad. Ya, por ejemplo, en la UNER, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, ya hubo 3 cortes de tecnicaturas en la carrera Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español. En el trabajo que hemos realizado durante todos estos años, que ahora también el 30 de septiembre terminamos con el cursado de la TULSA y con Alfonsina y yo, los 3, co-coordinamos esta última carrera nueva, que fue la TULSA, Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina, que tuvo más de 200 personas sordas como estudiantes. Eso realmente fue un impacto para todo el sistema universitario argentino. Muchos de nosotros y nosotras como que no esperábamos que fuese de tal magnitud el impacto. ¿Cómo puede ser? Es como, nosotros decimos que es como cuando queremos arrancar un motor, ¿sí? Es el tema de poder arrancar ese motor para poder ver a las personas, no como quienes no pueden aprender a leer y escribir. Ah, bueno, si no saben leer y escribir no pueden estudiar en la universidad. No es eso lo que importa. Lo más importante es la lengua de señas, porque es nuestra lengua. Entonces, la verdad que es un trabajo de mucha lucha, es un trabajo donde todavía es como que hay dificultades para aceptar y para comprender de qué manera todavía, cómo es este tema, que algunas personas sordas que no leen y escriben pueden estudiar o pueden trabajar en la universidad. Pueden trabajar personas sordas y personas oyentes como pares. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a algunas perspectivas, lo que nos pasa con María Eugenia, con Liliana. Con muchas personas hay diferencias, pero también a veces hay algunos enfrentamientos, no digo que peleas, ¿no? Pero de alguna manera son estas formas de pensar diferentes que podemos integrarlas para poder seguir avanzando con fluidez. No es enfrentar a personas sordas con personas oyentes o decir, bueno, una persona sorda solo está a favor de una persona sorda y un oyente a favor de una persona oyente. No, sino que es el trabajar coordinada y colaborativamente. María Eugenia, ¿querés agregar algo más? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, le quiero pedir, si es posible, al administrador de Zoom que ponga vista en galería, así las personas que señan se ven al 50% de las pantallas o al 33% y ven mejor. Porque así como está saliendo ahora en YouTube, se ven muy chiquitos tanto Juan como Agostina. Hay que poner vista en galería y se logra que se puedan ver mejor, digamos. Esto es una cuestión vinculada a la accesibilidad que nosotros venimos un poco trabajando y es importante poder generar y garantizar que todas las personas que están conectadas, que son un montón, y que hay un montón de personas sordas, porque conozco muchos estudiantes de la TULSA, así que veo que hay muchas personas sordas. Entonces, para garantizar la accesibilidad, está bueno que se pueda poner de esa manera, o sea, que todos puedan apagar sus cámaras, como, por ejemplo, esa persona que se acaba de unir en este momento, Andrea, y después esta modalidad de vista en galería para que se pueda ver Juan o Agostina bien grandes y se puedan apreciar todo lo que van diciendo. Eso en principio. Después, bueno, agradecer a la invitación, a la Universidad de Villa María, agradecer a todas las autoridades que han generado esta instancia tan importante, agradecerle especialmente a Liliana, con quien comparto espacios de trabajo y también de amistad, y también he sido docente de la Universidad de Villa María en la oportunidad en que se dictó la TUILSA, así que también conozco algunas egresadas de la TUILSA de Villa María. Bueno, me parece que lo que estaba comentando Juan, me gustaría, digamos, ir como dialogando con él, eso fue un poco lo que acordamos, que esta instancia pueda ser una instancia de conversación, de diálogo, para también alentar a ustedes
a los que están participando a que puedan hacer algunas preguntas, ¿no? Esto que marcaba Juan con tanta precisión en relación a la experiencia de la UNER, claramente tiene que ver con un cambio de perspectiva que ha habido en nuestro país y en el mundo, digamos, en relación a cómo son vistas las personas sordas, ¿no? Cómo las personas sordas, digamos, esto que dice Juan, ¿no? Se transformaron en aquellas personas el objetivo principal era ser objetos de rehabilitación, ¿sí? O de realización, y empezaron a ser vistas, pensadas, interpretadas como personas a las cuales no les falta nada, sino que tienen una lengua, ¿no? Hay una diferencia fundamental en cómo nos vemos, ¿sí? Como ciudadanos, como ciudadanes, y cómo, digamos, cuando ponemos el acento en una visión, una perspectiva de falta o de falla, lo que hacemos es generar acciones correctivas en relación a esa falla supuesta, y cuando cambiamos nuestra visión, nuestra perspectiva, y podemos identificarnos como iguales, pero usando en este caso una lengua distinta, todo lo que, digamos, deriva de ese cambio de visión, ese cambio de perspectiva, tiene efectos muy potentes y muy distintos en la vida de las personas, ¿no? Esto que decía Juan respecto de la UNER y de la visión, digamos, la posibilidad de que los estudiantes sordos pudieran estudiar, tiene que ver justamente con, digamos, esta visión, el nombre de esta conferencia que se llama la perspectiva socioantropológica de la sordera, es decir, cómo socialmente y también desde las academias empezaron a pensarse de manera distinta las personas sordas y dejaron de ser ese objeto de rehabilitación del habla y de la audición, y empezaron a participar como sujetos políticos y sujetos con una lengua. Esto no es porque las personas nos volvimos más buenas, sino que es producto de una lucha constante y una conquista de la comunidad sorda que viene empujando esta idea desde hace mucho tiempo. No solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo, ¿sí? Las personas sordas vienen peleando porque cambie su visión respecto de quiénes son hace mucho tiempo, ¿sí? Y tampoco quiere decir que esta perspectiva sea hegemónica, es decir, es una perspectiva, la perspectiva socioantropológica de la sordera es una perspectiva que hay que ayudar a que se consolide, que hay que intentar por todos los medios posibles y desde distintas posiciones, digamos, que sea la que se transforme en la perspectiva que lidere las políticas públicas y las acciones en relación a las personas sordas, ¿no? Por supuesto que creo que ha habido grandes conquistas y cosas que se fueron consiguiendo. Lo de la UNER es un ejemplo más, pero las personas sordas han logrado visibilizarse en el espacio de los medios de comunicación a partir de la presencia de los intérpretes. O sea, han empezado a tomar un protagonismo político en la vida social que, digamos, tiene que ver con esa lucha, con esa pelea que vienen llevando adelante, y con algunas respuestas que se han podido construir colectiva y colaborativamente, ¿sí? En esto también quiero recuperar algo que dice Juan, cómo no hay modo de pensar cómo transformamos los sentidos y los significados que existen socialmente sobre la sordera si no lo hacemos en diálogo y en conversación, la comunidad sorda y la comunidad oyente, ¿no? Es imposible que por sí sola la comunidad sorda pueda, digamos, librar esta batalla, como también es imposible pensar que los oyentes, porque queremos o porque nos definimos hacerlo, podemos, digamos, llevar adelante este deseo y esta ambición de transformación de esos sentidos respecto de la comunidad sorda que, digamos, durante muchísimo tiempo han oprimido a la comunidad sorda. Entonces, me parecía que un poco eso, ¿no? Como pensar que esta perspectiva socioantropológica de la sordera lo que nos permite justamente es dialogar en términos de sujetos de derecho, pero también en términos de sujetos políticos, y cuando uno empieza a dialogar en esa clave, por supuesto que empiezan a suceder un montón de cosas positivas, potentes, vitales. Cuando las personas pueden empezar a participar activamente y son reconocidas en esa participación, lo que sucede en esa relación es maravilloso, ¿no? Es la posibilidad del encuentro, la posibilidad de la potencialidad que supone las distintas existencias, en fin.
Juan contaba un poco nuestra experiencia de trabajo en la UNER, en la Facultad de Trabajo Social, que podría también inclusive dialogar con otras experiencias quizás más pequeñas o más escondidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en donde una vez que las personas sordas son reconocidas como tales, como sujetos políticos, como sujetos de derechos, como hablantes de una lengua y no como alguien a la cual le falta algo, lo que sucede es un intercambio, un diálogo que nos potencia en esas relaciones. El ejemplo de nuestra facultad con la TULSA, con la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas, es una clara marca, digamos, de cómo lo que venía fallando en la universidad no era las personas sordas, ¿sí? No era que las personas sordas no podían estudiar, no, digamos, ingresaban y no podían avanzar, que tenían una dificultad en sí misma o en su propia persona, sino que justamente lo que demuestra la TULSA es que lo que se transformó fue la propuesta de la institución, se volvió una propuesta accesible, una propuesta respetuosa de los derechos lingüísticos, y cuando sucedió eso, el efecto que tuvo fue un efecto sumamente positivo, porque las personas sordas fueron miradas, fueron percibidas, fueron reconocidas como actores activos de una comunidad lingüística minorizada que tenía derecho a estudiar en su propia lengua, ¿no? Este es uno de los efectos de consolidar una perspectiva socioantropológica de la sordera que nos permita corrernos de los lugares tradicionales y estereotipados, ¿sí?, que históricamente han tenido las personas sordas y muchas otras minorías o muchos otros grupos minorizados, porque podríamos pensar y hacer analogías con los negros, con las mujeres, con los pueblos aborígenes, es decir, con las personas trans. No solamente las personas sordas son objeto de la opresión que impone una normalidad única, ¿sí? Entonces, si también nos conectamos y podemos hacer intercambios para poder pensarnos, ¿no?, y poder pensar dialógicamente con otras comunidades minorizadas, también es posible que las definiciones y las consecuencias de esos diálogos, ¿no?, de esos diálogos entre grupos que no deberían haber estado nunca separados, podemos producir grandes apuestas y podemos producir grandes transformaciones. No solamente transformaciones en las imágenes que se dan acerca de quiénes son las personas sordas, sino transformaciones en las vidas de las personas sordas, y transformaciones en las vidas y percepciones de las personas oyentes que casi que no tienen margen para poder seguir sosteniendo una visión medicalizada y de incompletud, ¿sí?, frente a las personas sordas, y tienen, digamos, la oportunidad y tienen la experiencia de poder pensar cómo en realidad lo que falta es una interconexión de diálogo que reconozca lenguas en conversación y que proponga también, digamos, acciones específicas en relación a ese diálogo. O sea, no alcanza con decir, ay, sí, las personas sordas hablan una lengua de señas, qué bien, bueno, sino que además de ese reconocimiento tiene que venir necesariamente con acciones políticas que le den sustento a esa afirmación que hacemos, ¿sí? Porque si no, quedamos solamente en un reconocimiento, a veces incluso hasta pintoresco, ¿sí? Decir, qué bien está el intérprete de lengua de señas en la televisión, ese es un paso, ¿sí? O sea, si afirmamos esta condición de ciudadanos y sujetos políticos, también tenemos la obligación, ¿sí?, y tenemos, digamos, sí, sobre todo la obligación de generar acciones políticas concretas que generen transformaciones en las vidas de las personas que han sido desterradas o han sido empujadas a lugares de invisibilización y de no participación política. No sé, Juan, estás apagado la cámara, no sé si querés ir, que conversemos, si no yo puedo seguir, pero te veo apagado y te extraño, vení. Bueno, no sé qué le pasa a Juan, pero no importa, podemos seguir conversando, ¿no?
Maruje, Sí. disculpa, te interrumpo Sí. un ratito. Sí. Vos sabés que hay en YouTube está saliendo tu imagen en grande y en dos cuadraditos pequeños del intérprete. No lo estamos pudiendo resolver. Tienen que poner, Gaby, vista en galería. Está en galería, acá está, pero en YouTube no lo toma así. Lo que le vamos a pedir es, podemos admitir a nuevas personas, se le voy a poner yo en YouTube, de que vuelvan el Zoom, los que realmente necesiten del intérprete, porque acá sí ven el intérprete grande en el Zoom, pero que ingresen con silenciado. A lo mejor en algún momento vas a tener de nuevo interferencia, cortaremos un ratito hasta que silenciemos a todo Bueno. porque Bueno. así todos accedan. Igual, Dani, lo que te quiero decir es que hay una manera de que se vea en el YouTube la pantalla partida. Yo creo que es vista en galería por cómo lo hemos hecho otras veces, pero bueno, esperemos a ver cómo se puede solucionar, sí, no hay problema. Dale, gracias, disculpa. Dani, acá me dice Juan que tiene la cámara bloqueada, por eso no puede aparecer. Bloqueada por el administrador, ¿no? Bueno, ahí le decimos que lo habiliten Bueno. para a los que van ingresando. Rodri, búscalo a Juan, por favor. Ahí está. Ya te estaba extrañando, Juan, me dejaste sola con toda esta... Yo quería intervenir, pero bueno, no podía prender la cámara, está todo bien, está todo bien. Sí, Agostina, decirle que está todo bien, que yo estoy interpretando el español, por favor. Bueno, siguiendo con esta idea que expresaba María Eugenia, también lo que yo quería decir acerca de la comunidad sorda es como que tiene sus propias tradiciones y costumbres, y también hay una historia de lucha, de trabajo en conjunto, pero no un trabajo junto con la universidad. Históricamente no hubo eso, sino que era un trabajo más en soledad. Ahora, desde que empezamos a trabajar en conjunto, se vio que podemos compartir experiencia, que realmente la necesidad de trabajar colaborativamente. Nosotros, la comunidad sorda, no solamente somos personas sordas y nada más, sino que también dentro de la comunidad sorda hay, digamos, como personas que subocupan, digamos, no, mejor dicho, hay como diferentes, páralo un poquito, Juan. Subgrupos. Decía que dentro de la comunidad sorda también hay diferentes grupos, por ejemplo, que se ocupan del tema de género, que saben o que no saben lengua de señas, con respecto a lectura y escritura del español, con respecto a otras cuestiones que están vinculadas con la comunidad sorda, y así es como que nos vamos encontrando y vamos construyendo nuestra propia identidad como comunidad sorda para de alguna manera mejorar, ir avanzando, por ejemplo, en lo que hace la educación. De esa manera se produce como una ruptura de estos hábitos, ¿no? En relación a educación. La mayoría de las personas sordas que han sido educados, digamos, con este tema de la moda, de la inclusión o de la integración, hace que las personas sordas estén solas, cada uno en una escuela. Y falta el conocer otras personas sordas, el tener experiencias en conjunto, el poder compartir, el poder construir como comunidad para poder seguir luchando, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos en el tema de la experiencia de Tulsa, en un primer momento que se inscribieron más de 200 personas, muchas de esas personas sordas, hasta yo mismo, no nos conocíamos entre otras, digamos, con otras personas. Desde Ushuaia hasta La Quiaca, desde Neuquén, ¿sí? Digamos, pasando por todo lo largo y lo ancho de la República, había muchas personas que no nos conocíamos y ahí nos pudimos encontrar, compartir, empezar a pensar, a generar ideas, sentimientos, a construir
y darnos cuenta de la necesidad de trabajar en equipo. No solamente yo, Juan, voy a luchar y digo, bueno, a ver quién me acompaña, sino que cada persona, formando parte de esa comunidad, puede colaborar en la construcción del conocimiento, en el aprendizaje, y que eso después se replique en sus propias comunidades. Porque en la Argentina, digamos, no es la misma situación en las diferentes localidades, las mismas condiciones de vida, a nivel social, hay diferentes formas de educación, diferentes formas, también hay diferencias en la propia lengua de señas argentina, hay modismos, entonces la posibilidad de conocernos, de encontrarnos dentro, digamos, compartiendo nuestra propia lengua, poder ir viendo cuestiones específicas de diferentes regiones, y eso también favorece a esta construcción de la perspectiva socioantropológica y también lingüística de la comunidad sorda. Este conocimiento es que nos da nivel académico. De verdad, nosotros, la mayoría del tiempo, yo digo que no hay un número exacto, ¿no? Pero yo hablaría de casi el 90% de las personas sordas no tienen título universitario, ¿no? O de pronto ingresan a la universidad pero abandonan. Otra vez pasa lo mismo y abandonan porque no hay intérpretes, o porque se sienten solos o solas, o porque son obligados a estudiar, ¿sí? Y entonces lo que nosotros buscamos es estrategias y formas de ir cambiando esta forma de pensar sobre las personas sordas. Esta mirada social y antropológica. ¿Qué significa eso? Que nosotros nacemos en un territorio, todos por igual. Vivimos todas las personas por igual. Sí, hay diferencias en lo económico, diferencias respecto de estilos de vida. Bueno, sí, claramente, somos todas personas diferentes. Pero como comunidad, el poder ingresar a la comunidad por la necesidad de aprender, de alguna manera es como contacto con mi territorio, ¿no? Vuelvo a tener contacto con estas personas de la comunidad con las que estamos luchando. Dejando de lado, sí, nosotros entre compañeros y compañeras, sí, también hay personas que tienen implantes, que usan audífonos, personas que están oralizadas. Nosotros aceptamos todo eso, digamos. Lo más importante es mostrar a la sociedad y que la sociedad nos vea quiénes somos nosotros. No porque somos unas personas con discapacidad auditiva, sino, como bien decía Maruja y como decía Lili y otras personas con las que ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Como un trabajo de hormiga, que poquito a poquito venimos en esta lucha, esta cuestión de esta ruptura para una apertura hacia la educación. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Que también resulta importante e interesante. Muchas de las personas sordas trabajan en escuelas de sordos y de sordas, qué sé yo, por ejemplo, con diferentes títulos, ¿no? Por ejemplo, asistente o referente o apoyo escolar, o bueno, les ponen diferentes nombres a los cargos que ocupan dentro de las escuelas. La mayoría de esas personas son exalumnos de esa misma escuela, ¿no? Como que crecieron en esa escuela, terminaron sus estudios, hicieron la secundaria, y es como que siempre estuvieron como con profesores de apoyo, ¿no? En lo que yo veo, que lo que pasa con muchas de estas docentes que, bueno, que ayudan, y como que van colaborando para que vayan aprobando y van saltando algunos conocimientos, algunas materias, y cuando llega el momento de graduarse, en realidad no incorporaron todos los conocimientos, y después vuelven a trabajar a la escuela como referentes. Entonces están como colgados, como colgadas dentro de este espacio. Es como que falta tomar la fuerza, ¿no? Y el tema de poder formarse. Entonces para nosotros, la TULSA, por ejemplo, fue una prueba de que hay muchos y muchas referentes, sordos y sordas, que estudiaron en la TULSA y que pudieron romper con esta idea que no es que en realidad digamos que faltó conocimiento, ¿no? Pero como yo decía antes, lo mismo porque crecieron dentro de una escuela, terminaron en esa escuela, después fueron a la escuela secundaria y volvieron a esa misma escuela, ¿no? Entonces, y de ahí es como que se los arrancó
y fueron directamente a la universidad. Y ahí tuvieron la posibilidad de ver otra perspectiva y volver a esos espacios de trabajo y poder cambiar algunos paradigmas para beneficio de los niños y las niñas sordas, ¿no? Poder ver un modelo de referente, no solamente de referente en lo que se refiere a docente para enseñar contenidos curriculares, sino también como personas sordas para poder contar experiencias, para poder narrar. Dentro de la universidad se fueron abriendo como diferentes espacios. No solamente estoy hablando de la TULSA, sino también de las carreras de intérpretes, de formación de intérpretes de lengua de señas argentina-español, que también se pueden incorporar a trabajos conjuntamente con docentes, a un trabajo colectivo, que, digamos, que nos permite poder trabajar colaborativamente todas las personas donde no falte nadie. Entonces, la verdad que ese es un tema que en algunas universidades todavía es como que tienen una mentalidad cerrada. Está bien, son las formas y la filosofía de cada institución, pero lo que nosotros queremos y pedimos es poder acceder y de esa manera que esa acción se multiplique y se replique, se copie en otras instituciones para poder dar posibilidad a otras personas sordas, otras formas de trabajo, de aprendizajes, y que sea también una cuestión colectiva, no solamente de las personas sordas, sino también de algunas personas sordas que deben respetar que el tema de las características propias de las personas sordas. ¿Por qué hablamos de comunidad sorda y hablamos de como subcomisiones o subgrupos dentro de la comunidad? ¿No? Porque hay personas que son doble o triplemente oprimidas. Por ejemplo, yo soy sordo. También algunas personas son oprimidas por cuestiones de género, por cuestiones económicas, porque tienen implantes. Entonces van sumando situaciones de opresión. Y esas personas buscan, digamos, lo que procuramos es ir al rescate de esas personas que son de la comunidad sorda. Es importante también la libertad para decidir ser quien se quiere ser, ¿no? Entonces lo que vimos nosotros en la TULSA fue una prueba, ¿no? Una demostración de que en realidad no hay una sola manera de ser persona sorda. Hay dentro de la comunidad sorda diferentes personas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuento de una alumna que tuvimos en la tecnicatura. Nació en la Argentina. Después, bueno, su familia se fue a vivir a Brasil, por cuestiones familiares, ¿no? Se mudaron a Brasil. Allá en Brasil, esta chica, sorda, estudió en una escuela de Brasil, estudió portugués, estudió Libras, que es la lengua de señas de Brasil, y creció allá. Cuando terminó sus estudios con su familia, volvieron a la Argentina. Ingresó a nuestra carrera, la TULSA, dentro de la UNER. Ella estaba preocupada porque decía, yo no sé lengua de señas argentina, porque no sé bien leer y escribir en español, porque lo que sí sé de manera perfecta es el portugués y la Libra. Yo, como co-coordinador y como docente de algunas materias, yo que le dije, y bueno, vamos a probar, vamos a tratar de romper con estas ideas, digamos, o con estas costumbres que tenemos. A los 2 o 3 meses ya había hecho un cambio muy significativo y pudo adaptarse perfectamente. Es verdad, en su forma, digamos, es como, a ver, ¿cómo diría? ¿Cómo se dice? Había como una cierta tonalidad, que yo me daba cuenta que era una persona sorda extranjera. Sí, argentina, pero a su vez extranjera por haber vivido, haber sido educada en otro país, ¿no? Pero bueno, ella fue una excelente estudiante de todos 10, y la verdad que ella cuando entró dijo que no sabía si iba a poder comunicar y pudo abrir su cabeza y darse cuenta de que podía progresar, que podía avanzar. La verdad que el trabajo que hemos hecho en la UNER, también en la Universidad Nacional de Villa María, también el trabajo que se hace en la Universidad del Comahue, que tenemos un lazo, un vínculo fuerte entre las 3 universidades, nosotros venimos trabajando enfocados, digamos, en cuestiones particulares y específicas que tienen que ver con la atención de las personas dependiendo de las necesidades de cada una. No por el simple hecho de ser personas sordas, ¿no? Sino por esto de
lo que vimos que había algunas fallas, digamos, y algunos errores en cuestión de la educación, pero nos abocamos más a la cuestión del contexto, a las cuestiones afectivas, al tema de poder aprender todo el tiempo, de poder ir viendo de qué manera utilizar estrategias para que pueda mejorar las condiciones de esta persona. Lo que vimos también en la TULSA, Maruja, en total, ¿cuántas personas había de artículo 7? ¿En total eran 14? En total se inscribieron, pudieron entrar al principio 26 personas, de las cuales 14 lograron cumplir con, digamos, con los requisitos que exige la universidad para poder estudiar. Quizás habría que explicar que el artículo 7 es un artículo de la Ley de Educación Superior, yo diría el único artículo que vale la pena de esa ley, que establece que las personas mayores de 25 años que no hayan terminado la secundaria tienen derecho a inscribirse y estudiar en la universidad, ¿sí? Hay que también empujar para que las universidades hagan efectivo ese derecho que está contemplado en esa ley, porque no es tan fácil, digamos, y por ahí no todas las universidades tienen aceitados esos mecanismos. Yo no sé si vos vas a seguir, Juan, porque quería decir 2 o 3 cosas más en relación bueno, dale, y después yo agrego. Para cerrar esto que hacíamos referencia al artículo 7, ¿no? Tenía duda con la cantidad. Bueno, por ejemplo, se preinscribieron un total de 26 personas, pero que yo digo que se recibieron, es como que al mismo tiempo que estudiaban una carrera y a su vez, digamos, con lo que tenían que aprobar por este artículo 7, por no tener el secundario completo, en total lograron, digamos, aprobarlo 14 personas, todas personas sordas, bueno, a otros dejaron, porque bueno, se bajaron de la propuesta, pero lo mismo pasa con las personas oyentes, que por ahí se preinscriben en una carrera y puede pasar que eligen mal, o que hay problemas económicos, o que no les gusta, o por ahí porque son vagos o vagas, o porque están acostumbrados a que, a ver, yo, por ejemplo, Juan, discúlpenme, ¿no? Pero siempre me dicen, ay, vos, Juan, sos malo, pero en realidad no es que sea malo. Yo lo que procuro hacer es cuidar a las personas, y lo que yo quiero es romper con esta idea de, ay, bueno, pobrecito. Entonces, digamos, después de 2 años y medio de trabajo, las personas se fueron dando cuenta y también fueron agradeciendo y entendiendo qué significa estudiar de verdad dentro de la universidad, ¿no? Porque, por ejemplo, este grupo de 14 personas de artículo 7 pudieron estudiar y ya se recibieron, ya se graduaron, ¿no? Digamos, no hicieron antes la secundaria, bueno, por diferentes motivos, encontraron con algunas barreras o no les fue bien, pero después en la universidad le dimos la oportunidad de que ingresaran, siempre, por supuesto, respetando el artículo de la Ley de Educación Superior, que habla del tema de personas mayores de 25 años que no hayan podido completar sus estudios secundarios, pero alentándolos a que trabajen, a que sigan, y la verdad que los logros fueron muchísimos y pudieron aprobar todas las materias. Ahora deben quedar, no sé, me parece que, no sé, en total faltarían, que deben algunas materias, pero bueno, próximamente ya se van a graduar, y nosotros todavía seguimos acompañando estas trayectorias universitarias para que logren graduarse, en este caso de la TULSA. ¿Y Maruje? Sí, pensaba esto que comparte Juan, esta experiencia de la universidad, fue posible justamente porque tanto la universidad como la comunidad sorda desafiamos, se hizo un desafío respecto de aquellas ideas que sostenían que las personas sordas tenían problemas para estudiar en la universidad, ¿no? Desafiamos esa idea, y la verdad es que en este momento me gustaría hablarle a las personas oyentes que están aquí en este espacio, porque las personas sordas, que son un montón, todo lo que estamos diciendo y lo que dice Juan, lo saben, lo conocen, porque es parte de sus experiencias de vida, porque saben que hablan una lengua, porque saben que son sordas y sordos, pero también pueden tener distintas características, regionalismos, qué sé yo, preferencias, identidades, ¿no? Por eso digo, me parece que la comunidad oyente tiene que poder pensar seriamente acerca de prácticas que intentan mirar a la comunidad sorda como si fuera homogénea, ¿sí? Cuando uno dice los sordos, y pareciera que está hablando de todas personas exactamente iguales,
que se comportan de la misma manera, lo cual es tremendo, ¿no? Porque no hay nada homogéneo en ninguna comunidad sorda, la comunidad oyente, es decir, esa idea de homogeneidad de la que habla Juan, también ha sido muy cara a las personas sordas, ¿no? Porque si hubiera una sola forma de ser sordo, ¿cuál sería esa forma? ¿Sí? Ya ahí empieza, digamos, a operar también una nueva idea de normalidad en donde hay una sola forma de ser sordo o sorda, y si hay alguien que se corre de ese modelo, estaría sospechado de si es verdaderamente sordo, ¿no? Entonces me parece que eso es re importante poder, digamos, asumir justamente que la comunidad sorda, como dice Juan, es heterogénea. Pero lo que también me parece que es importante, y esto por eso digo, va para la comunidad oyente, va para las escuelas de sordos, va para los médicos, va para los pedagogos, ¿sí? Digamos, cómo poder transformar esas perspectivas en las cuales muchas veces solo lo que vemos son fallas, ¿sí? Incompletudes, no audición, no oralización, y cómo, digamos, la apuesta es saltar el cerco de esa perspectiva y transformar esa visión histórica en otra que permita, digamos, alojar y dar lugar a otras palabras que hablan de la comunidad sorda: lengua, identidad, cultura, comunidad, ¿sí? Heterogeneidad, frente a palabras tan fuertes y tan opresivas como falla, falta, incompletud, no comunicación. O sea, me parece que tanto quienes trabajamos en las escuelas de sordos, quienes trabajan hoy en las escuelas de sordos, como aquellos, o los médicos, digamos, que son los que primero se encuentran con la experiencia de familias que tienen hijos sordos, tienen que al menos poder ofrecer una perspectiva distinta a la que se supone que es la que corresponde, ¿no? Como decía Juan, después las personas sordas hacen lo que quieren con sus identidades y con sus elecciones, pero una familia en la cual nace una persona, un bebé sordo, un bebé o una beba sorda, y que solo recibe el mensaje, digamos, de un discurso médico hegemónico, en donde lo importante es de qué manera la familia sale corriendo a pensar la rehabilitación del habla, a pensar en un implante, a pensar, además angustiada porque piensa que tiene un hijo que está fallado, digamos, cómo ese discurso se empieza a romper, cómo le hacemos fisuras a ese discurso, y en todo caso, que las familias puedan saber que existen como mínimo dos visiones, dos grandes visiones, ¿no? Una visión médica y una visión reparatoria, una visión que ve lo que falta, y una visión completamente opuesta, que lo que ve es lengua, cultura, potencia, futuro, perspectiva, ¿sí? Y eso es una tarea muy larga aún, porque ustedes saben que aún domina en nuestra sociedad ese discurso médico y pedagógico que es el primero con el que se encuentran las familias de los niños y de las niñas sordas, ¿no? Y que por lo tanto es necesario poder combatir, ¿sí? O ponerle otras visiones, no como una forma, digamos, ni de manera agresiva, ni de manera de imposición, pero sí de conocimiento, sí de conocimiento. Yo, digamos, trabajé 20 años en la Escuela de Sordos de acá de Paraná, y les digo que los relatos de las familias de oyentes que llegan a la Escuela de Sordos después de dar un montón de vueltas por un montón de lugares, y que se encontraron por primera vez en la Escuela de Sordos con un discurso en donde alguien le decía, no, mire, su hijo, bueno, sí, habla una lengua distinta, pero no le falta nada, va a poder aprender, va a poder, no sé, trabajar cuando sea grande, va a poder escribir, va a poder decidir cosas de su vida. Se encontraron por primera vez en la Escuela de Sordos, cuando el niño ya tenía 8 años, un discurso que le ofrecía, digamos, una visión completamente opuesta a la que le habían ofrecido, digamos, las perspectivas oralistas de la educación y la perspectiva médica, en donde lo que le decían era, ya va a hablar oralmente, tiene que hacer el esfuerzo de hacer rehabilitación todos los días, ya se va a ir acercando a ser parecido a ustedes, que son los oyentes. Claro, eso para las familias es también muy agobiante, ¿no? Muy agobiante cuando hay desinformación y que la única información que aparece es la información
acerca de una perspectiva médico-rehabilitadora de una identidad como la identidad de las personas sordas. ¿Por qué digo esto? Porque para que puedan existir experiencias como la TULSA o experiencias de escuelas que también hoy por suerte en nuestro país son bilingües, en donde los estudiantes sordos reciben su formación en lengua de señas, que son pocas en realidad, para que pueda eso crecer y que pueda transformarse en una política de Estado con fuerza, tenemos que empujar entre todos, ¿sí? Tenemos que empujar, y tenemos que empujar desde el principio. Tenemos que empujar desde las áreas de salud, desde las áreas de los profesionales y desde las áreas educativas. Tenemos que poder, digamos, corrernos de una perspectiva única, ¿sí? Y ofrecer la multiplicidad de formas en las cuales los sordos pueden ir definiendo sus vidas de manera autónoma a partir de, por supuesto, acompañamiento de la familia o de los profesionales y el acompañamiento de la comunidad sorda, porque es muy importante que podamos pensar cómo los oyentes podemos reconocer que cuando nace un niño sordo en una familia de oyentes, parte de la tarea enorme que hay que hacer es el acercamiento de ese niño o esa niña sorda a la comunidad sorda, ¿sí? Que la comunidad sorda sea quien pueda acompañar a ese niño o a esa niña, que pueda acompañar a la familia también, ¿sí? Que pueda acompañar a la familia para transmitir no un discurso trágico de la sordera, sino un discurso vital de ser sordo, un discurso positivo, un discurso de perspectiva de sujeto político y sujeto de derecho de ese hijo o esa hija sorda. ¿Por qué digo esto? Repito, porque para que existan experiencias de la TULSA, esto que contamos, los estudiantes estudiando, sintiéndose parte de un espacio que antes no tenían habilitado, es necesario, digamos, ponerse al frente de distintos frentes en los cuales hay que poder disputar una idea respecto de qué significa ser sordo, ¿sí? Esto me parece que es una tarea en la cual no podemos, o sea, no se puede esperar más, ¿sí? No se puede decir, bueno, ya va a cambiar. No se puede más. Tenemos que cambiar ahora. O sea, ahora tenemos que tomar posiciones y hacer acciones que vayan en ese sentido, porque la comunidad sorda ya no puede esperar más. Un niño o una niña sorda que nace en una familia no puede esperar a tener 10, 12 años para encontrarse con un miembro de la comunidad sorda. Tiene que poder estar en contacto desde que nace, porque su derecho es el derecho de estar en contacto con los hablantes nativos de la lengua. Y si eso, digamos, no lo podemos garantizar, digamos, sin hacer, o sea, tenemos que poder garantizarlo desde los distintos lugares de pertenencia nuestros, ¿no? Por eso digo, esto es una apelación y un pedido a la comunidad oyente, ¿sí? A la comunidad oyente en sus distintas pertenencias. Todos participamos de distintas instancias, trabajamos en distintos lugares. En cada uno de esos espacios es muy importante poder ofrecer esta perspectiva porque permite transformar los sentidos y los significados de lo que significa ser sordo, ¿sí? De lo que significa ser sordo. Y está visto que si uno cambia la perspectiva, cambian las vidas, cambian las propuestas, cambian las oportunidades, cambia la universidad, como cambió nuestra universidad, y permitió que los estudiantes pudiesen ingresar, que pudiesen aprender, que pudiesen aprobar, ¿sí? Las materias y que se pudieran recibir. Porque muchas veces sucede que las instituciones abren las puertas para que las personas sordas ingresen a la escuela o a la escuela secundaria o a la universidad. Pero después, digamos, quedan librados a su propia suerte y no hay acciones digamos, que sostengan una visión accesible de la educación. Las personas sordas tienen que poder entrar, digamos, tener propuestas académicas accesibles, esto es, ser educados en su lengua, esto es, ser educados en la lengua de señas, y poder ofrecer propuestas académicas que se corran de la normalidad académica, ¿sí? Que se corran de la normalidad académica, porque las instituciones educativas tienen
una forma normal que creen que es la de educar, y lo que hay que hacer es, bueno, disputar que no hay una sola forma de aprender, hay muchas formas de aprender. Aparte se puede aprender en distintas lenguas, y eso no desvaloriza ni desjerarquiza el tipo de aprendizaje. Bueno, Juan, ya te veo ahí que estás. Sí, yo quiero sumar algo a lo que vos estabas diciendo, porque no es solamente, bueno, estamos hablando mucho acerca de la universidad, pero no es solamente la universidad. Sí, digamos, como nosotros trabajamos dentro de las universidades, bueno, por eso pero también a partir de esto, también nosotros trabajamos no solamente, digamos, como este equipo, sino que también conformamos otros equipos docentes, otros equipos de investigación, equipos de extensión, equipos, digamos, diversos, ¿no? Y un término que a mí me parece que es muy importante y que, digamos, que estamos muy acostumbrados para decir el tema de que las personas se profesionalizan o acceden a un título, por ejemplo, de doctor, doctora o investigador, investigadora, digamos, solamente esas personas. Nosotros también podemos, como investigadores o investigadoras, nosotros también como personas sordas podemos grabar videos, podemos hacer, digamos, un paper, podemos también graduarnos, podemos hablar en lengua de señas y tener personas que nos interpreten el español o de unos videos, pasarlo al español escrito. También se pueden publicar las investigaciones en las que nosotros participamos y de esta perspectiva, digamos, yo lo que digo es como que basta de un trato hacia nosotros como si fuésemos conejitos de India o como si fuésemos conejitos de ratas de laboratorio. Basta de eso. Nosotros no somos conejitos de Indias. Basta. Nosotros somos personas, somos seres humanos y nosotros, digamos, tenemos los mismos derechos y lo mismo que se haga en la universidad, también eso se puede replicar en otros niveles educativos, como es la educación primaria, secundaria, la educación primaria, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas de educación bilingüe, de educación oralista, todo lo que está vinculado con educación de niños y niñas sordas. Yo pregunto, ¿a dónde está el nivel educativo del bilingüismo? Por ejemplo, si dicen oralismo, perdón, Agostina, decirle que diga de nuevo porque se me congeló. Bien, gracias. Vuelvo un poco a lo que decía antes. El tema de la educación bilingüe, ¿no? Que hablan de oralismo y lengua de señas. Sí, está bien, es importante. Es una opción el oralismo y la lengua de señas. Pero no se olviden que no saben leer y escribir, o que leen y escriben muy poco. ¿Sí? Sí. Bueno, dale. Uy, qué oscuro que estoy. No tengo más luz. Dale. Sí. Bien, entonces decía que, bueno, el bilingüismo como la opción de la oralidad más la lengua de señas, pero también la importancia de incluir todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la lectura y la escritura del español para las personas sordas. Eso es una gran falla. Bilingüismo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bilingüismo? Nosotros como comunidad sorda lo que pedimos que lo más importante es tener desde jardín, desde maternal hasta la universidad, ¿qué es lo que queremos? Lengua de señas y lectura y escritura de español escrito. Ese es el bilingüismo que nosotros queremos. Después, si cada una de las personas sordas quiere aprender a hablar, a comunicarse oralmente, sí, que vaya a una fonoaudióloga, que vaya a un gabinete de fonoaudiología, en particular, digamos, o que lo haga en su casa, pero no dentro de los programas de educación.
porque nosotros pensamos que es necesario romper con ese paradigma que hay en educación, donde digamos, toda la rehabilitación fonoaudiológica del oralismo está dentro de los planes de estudio. Lo que nosotros necesitamos es formarnos en lectura y en escritura del español. Entonces, el bilingüismo, ¿cuál sería? La lengua de señas argentina y el español escrito para leer y escribir. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo más importante. Sí, necesitamos una materia de lengua, ¿sí? Dentro de la escuela primaria, secundaria y de la universidad. ¿Cuál? La lengua de señas, ¿sí? Como básico. Eso es lo que la mayoría de las personas sordas, digamos, cuando estudian solamente en español, ¿no? Lengua en español. Lectura o oralismo solo en español. Y falta nuestra propia lengua. Nosotros digamos, ¿por qué a nosotros nos obligan a estudiar inglés o francés? Bueno, esa es otra opción. Pero obligarnos a estudiar a las personas sordas, cualquiera dentro, sea en una escuela como un proceso de integración o dentro de la escuela de sordos y sordas, es importante que se abra una materia que tenga que ver con lengua, una materia vinculada con lingüística, que sea la lengua de señas argentina. Porque desde las personas de, digamos, edad 0 hasta edad avanzada, ahí es cuando realmente hablamos de bilingüismo, de aprender y trabajar en 2 lenguas, lectura y escritura del español. Si después quieren aprender el español oral para comunicarse, bueno, es otro tema, pero después también las lenguas de señas argentinas, poder conocer la gramática, la lingüística, ¿sí? Las características propias de la lengua de señas argentina. Eso podemos comprobar a partir de la PULSA. Lamentablemente fue un tiempo breve, hubo estaba organizado por cuatrimestres, y que hay algunas cuestiones que después tenemos que seguir transmitiendo, Maruje, pero bueno, yo tengo una propuesta que estoy preparando, que bueno, que seguramente les va a encantar, pero que todavía no está terminada, por eso no quiero mostrar hoy, esperen, después se lo voy a mostrar, después con un cafecito, un mate, bueno, lo seguimos charlando, o con Lili también, si querés participar, bueno, estás invitada. Pero bueno, entonces, lo que nos vamos dando cuenta es que en este proceso, yo mismo, ¿no? En este proceso de construcción, yo como parte de la comunidad sorda, también en un punto es como que salgo para poder mirar, digamos, como una mirada de afuera y poder preguntar acerca de si las personas leen libros, acerca de lo que escriben, y también voy recopilando esas experiencias para mejorar la calidad, ¿no? Y como que la gran falla en lo que es lo que hace al nivel educativo es la falta de estudio, de profundización en lingüística de la lengua de señas como una materia. Esa materia, ¿quién debería trabajar en esa materia? ¿Quién debería ser docente? Una persona sorda. Esa persona sorda, preferentemente nativa en lengua de señas argentina. ¿Por qué? Porque son las personas que más tienen interiorizada su propia lengua, de la misma manera que las personas oyentes son nativas en español y tienen interiorizada, se apropiaron de su propia lengua nativa. Lo mismo que yo decía antes, no es que queremos decir que una persona sorda, que nace sorda, automáticamente le ponemos a estudiar y a trabajar en lengua de señas. No estoy diciendo eso, sino que lo que decimos es que también, no solamente por ser persona sorda va a poder ocupar ese lugar docente, sino formarse, ¿sí? Académicamente para después poder trabajar en esas materias con niños, con niñas sordas, con adolescentes, en el nivel secundario y demás, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lingüística de lengua de señas y poder compararla con el español, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Para que las personas sordas puedan mejorar su nivel de lectura y de escritura del español y entender y poder participar, y por otro lado la lengua de señas como lengua propia, ¿no? Yo diría que antes nosotros siempre decíamos, a ver, no sé si Lili me lo va a poder interpretar al español, bueno, vemos, a ver, estoy tratando de pensar cómo lo voy a decir. A ver, los oyentes escriben perfecto y nosotros los sordos escribimos gramaticalmente con muchos errores. Después de un tiempo, yo personalmente,
digamos, trabajando dentro de la universidad, trabajando en la carrera de intérpretes en Villa María, también en la UNER. Yo pregunto, ¿por qué yo oprimo o participo de la opresión de mi propia lengua y me preocupo por, digamos, por escribir en español con errores gramaticales? No, yo estaba equivocado. El español tiene su propia gramática, la lengua de señas tiene la suya. Entonces, ¿quién es el que puede Entonces, ninguna de las dos personas, es que, digamos, ni los oyentes ni los sordos, es como que de alguna manera cometen fallas en la otra lengua. Porque, por ejemplo, con el español, yo tengo 55 años. Yo digo así en español, ¿no? Ese es el orden de las palabras. En lengua de señas yo digo, edad 55. Entonces, ahí, ¿hay un error gramatical? No. Es la gramática propia de la lengua de señas. Entonces, si yo antes en la escuela estudié con personas sordas y pude comparar las cuestiones gramaticales del español que son de esta forma y de la lengua de señas que son de otra forma, ¿sí? Entonces puedo así comparar y realizar las comparaciones entre los significados, por ejemplo, ¿no? Y en el orden sintáctico de la conformación de oraciones. Entonces, muchas personas de la sociedad piensan que la lengua de señas es una forma resumida, ¿no? Que faltan algunas señas. Y yo les digo que no, que hay, pero una cantidad impresionante de señas para los diferentes conceptos. Otro ejemplo, hace poquito en Facebook, yo no me metí en ese debate, pero bueno, lo leí, ahí preguntaban acerca de las preposiciones, la preposición por, ¿sí? Dicen, no hay seña para la preposición por. Y yo cuando leí eso digo, ¿pero cómo que no hay? ¿Cómo que no hay seña para la preposición por? La preposición por no tiene seña, pero está dentro de la lengua de seña, hay rasgos no manuales que refieren al significado de la preposición por. Entonces, cuando escribimos decimos, sí, la seña por. Cuando está escrito. Pero eso no es la preposición, sino que es el signo, un símbolo matemático, que es diferente al valor que tiene la preposición por. Muchas personas piensan que no existen algunas de esas señas, y esa es la gran falla, ¿no? Ese es el gran déficit de, digamos, de la lectura y la escritura en el español para las personas sordas. Porque a nivel educativo, desde el jardín, la escolaridad primaria y la escolaridad secundaria, se piensa que, y bueno, las personas sordas no van a poder leer y escribir. Entonces, esa es la gran falla. Por eso, entonces, claro, y bueno, porque no escuchan, entonces por eso no lo pueden hacer. No tiene que ver con eso. Sí, no escuchamos, sí, pero es una cuestión muy pequeña. Lo más importante es lo que podemos construir adentro nuestro, lo que podemos expresar, lo que podemos aprender para decir. Por eso mi lucha todavía, mi objetivo es seguir luchando también con la comunidad sorda para que logren aprender español escrito y puedan comparar las gramáticas del español y la lengua de señas. Porque no es lo mismo, no es que cambia la gramática, cada lengua tiene su propia estructura gramatical y es necesario estudiarla y profundizarlas tal y cual son. Un ejemplo, las metáforas. La lengua de señas tiene muchísimas metáforas. Muchos dicen, la lengua de señas no tiene metáforas.
¿Eso qué es? Eso es producto de la falta de investigación, de nosotros mismos como comunidad sorda poder decir, a ver, paren un poco, sí hay metáforas, ¿no? Ahora, digamos, esto se me ocurre como algún ejemplo, ¿no? Y bueno, me gustaría saber si las personas que están mirando, bueno, lo pueden entender claramente ¿no? Por ejemplo, sobre la negación, no. En español, siempre va antes del verbo. Por ejemplo, yo no voy a comer. Por ejemplo, ¿sí? En lengua de señas, yo digo así. Yo, comer, ir, no. Ahí la negación va al final y dicen, no, eso lo dicen así porque es una falla gramatical. No, es propio de la gramática de la lengua de señas que la negación va al final. Pero durante toda la oración hay rasgos no manuales vinculados con la negación. ¿Sí? En toda la oración se puede visualizar ese rasgo. En español, digamos, las diferencias están dadas por las tonalidades y en la lengua de señas por los rasgos no manuales. ¿Es verdad, Maruje, Lili, Agostina? Eso tiene que ver con la tonalidad. Para nosotros, para las personas sordas, la lengua de señas tiene que ver con los rasgos no manuales y la negación siempre va al último. Eso, bueno, como un ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, cuando hago una pregunta, ¿dónde pongo, por ejemplo, si yo pregunto, ¿a dónde vas? O yo en lengua de señas diría, vos ir dónde. O también cuestiones que tienen que ver con los tiempos, la conjugación de los tiempos verbales. Hay muchas personas que dicen, la lengua de señas no tiene conjugaciones verbales. Sí tiene. Sí. En la lengua de señas hay. No hay conjugaciones verbales, digamos, como en el español, pero sí hay rasgos no manuales que condicen con ese tiempo verbal. Por ejemplo, yo ya comí o ya fui a comer. Entonces, muchas personas sordas que desde bebé ingresan o de muy temprana edad ingresan, digamos, y durante toda la vida deberían aprender digamos, las gramáticas de las dos lenguas para poder mejorar sus competencias en ambas lenguas, ¿no? Eso como algo positivo para la comunidad sorda, para las familias, y también depende, bueno, de los contextos en los que cada uno quiere aprender también, digo, que pueda aprender, si quiere, aprender a hablar o comunicarse oralmente. Nosotros los sordos no tenemos nada para decir al respecto. Lili, perdón que interrumpa, ya estamos un poco excedidos de tiempo, muy interesante la charla como viene, pero queríamos ver si podemos hacer un cierre o ver si hay preguntas también para que puedan responder los y las disertantes. Sí, yo me parece que está bueno porque seguramente hay un montón de preguntas, pero solamente una cosa de lo que está diciendo Juan en relación a esta comparación de las lenguas, digamos, hay que dejar de sospechar de la lengua de señas. O sea, la lengua de señas es una lengua y cuando alguien dice eso, no tiene que dar más explicaciones, ¿sí? Todas estas comparaciones que Juan propone tienen que ver con todos los mitos que hay y con las sospechas acerca de que si finalmente la lengua de señas es o no una lengua. Entonces, yo lo que les diría es, paremos de sospechar de la lengua de señas, ¿sí? La lengua de señas es una lengua y eso es el punto de partida para pensar un montón de cosas para adelante, ¿sí? Eso me parece que es fundamental, porque si nosotros como oyentes nos hacemos eco de estas ideas que dice Juan, tiene verbo, no tiene verbo, flexiona el género, las preposiciones, lo que estamos haciendo es faltándole el respeto a una lengua. Jamás se nos ocurriría decir eso de otra lengua, del inglés, del francés, del alemán, no se nos ocurriría. Y sí se nos ocurre decir de la lengua de señas. Entonces, parte de la apuesta de la perspectiva socioantropológica de la sordera es basta de sospechar de la condición de lengua de la lengua de señas. Eso por un lado. Y por otro lado, aceptar que las lenguas son distintas, ¿sí? Y no tenerle miedo a la diferencia. En todo caso, hay que radicalizar las diferencias, ¿sí? Son lenguas distintas, ¿sí? ¿Y qué?
¿Cuál sería el problema? ¿Sí? ¿Por qué nos molesta la diferencia? ¿Por qué nos molesta la diferencia? Como sociedad tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos molesta tanto la diferencia? O sea, banquémonos la diferencia porque además está buenísima la diferencia, porque nos permite un diálogo interconectado, ¿sí? Entonces, dejemos de sospechar de la lengua de señas como en su condición de lengua y radicalicemos la diferencia y pensemos que hay formas muy distintas que tiene la lengua de señas con las lenguas orales, o con el español oral específicamente, y que eso no tiene que ser un problema. En todo caso, tiene que ser una enorme oportunidad de transitar esa diferencia, de conocer, de investigar, de analizar, pero sin sospecha, porque la sospecha siempre devalúa una lengua sobre la otra y, por supuesto, en un contexto en el que estamos, se devalúa la lengua de señas. Eso lo digo a todos, ¿no? A los docentes de las escuelas, a los docentes de los profesorados que enseñan sobre los sordos. O sea, hay que poder, digamos, asumir esa condición de lengua y partir de esa confianza como punto de partida para todo lo que pensemos de ahí en adelante. Una cosita más, y me parece que ya dijo, pero quería decir que existe por suerte también, muy cerquita de nuestro país, en Uruguay, un equipo de sordos y sordas y de lingüistas que están produciendo algo que es muy interesante, que tiene que ver con formas de escribir la lengua de señas que se llaman videograbaciones o textualidad diferida, ¿sí? Esto es, en el campo de las ciencias, es un hallazgo enorme porque le da una potencialidad a la comunidad sorda de volverse una comunidad letrada. ¿Qué es una comunidad letrada? Una comunidad que puede registrar lo que quiere decir, ¿sí? Ahora, también tenemos que hacer la pregunta, ¿qué significa registrar? Porque lo primero que nos sale a nosotros es registrar es escribir. Está más que claro que registrar, y hoy más que nunca lo vemos, es muchas cosas más que escribir. Por ejemplo, visograbar, ¿sí? Entonces, bueno, digo, como hay aportes, digamos, que la comunidad sorda está haciendo en conjunto con la academia, que le van dando solidez a esta perspectiva, que hay que poder difundirlas, que hay que poder conocerlas, y hay que poder, digamos, repito esto, ¿no? Bancarnos la diferencia. ¿Sí? A los oyentes les digo, banquémonos la diferencia. La lengua de señas es una lengua distinta al español y no por eso es menor ni tiene menos complejidad. ¿Sí? Es distinta. Se usan otras partes del cuerpo, no se usa el aparato fonoarticulatorio, se usan las manos, se usa la cabeza, se usa la cara, se usa el espacio. Ajá, sí. Es una lengua y cumple las características de lengua como tal. En todo caso, lancémonos a un conocimiento. Bueno, yo sospechaba que esto iba a pasar. Igual podemos tener un changüí porque hicimos como que tardamos en enganchar la forma, ¿o no? Yo digo para disculparnos un poco a nosotras. Pero además, bueno, conociéndonos desde hace tanto tiempo, nos encanta hablar de esto. Así que, bueno, nada, está bueno tener este espacio y también veo que hay como 240 y pico de personas que nos están siguiendo por Zoom, más allá de las personas que nos están siguiendo por YouTube, así que, bueno, nada, me parece que está muy bueno. No sé, Rodrigo, si querés, si hay algunas preguntas puntuales para hacer. Sí, hay una consulta en YouTube que dice cómo tendrían que ser los espacios de aprendizaje del español. Como docente en profesorados podemos advertir la dificultad que el conocimiento del español escrito, por ejemplo, implica. No sé si vos querés decir algo, Juan. Yo lo que digo es, lo primer gesto como docentes es pensar que la dificultad está en la situación de aprendizaje, ¿no? Entonces entramos en la escena en donde nosotros como docentes tenemos que pensar cuál es nuestra dificultad en la enseñanza de la escritura a personas que no escuchan y que tienen que aprender una lengua que es visual, ¿no? Yo digo, hay una gran potencia en eso, ¿no? La lengua de señas es visual, la lengua escrita es visual, ya tenemos un canal común y debería ser algo sobre lo cual no preocuparse tanto, ¿no? Salvo que pensemos que a leer y escribir se aprende a partir de la oralidad, ¿sí? Que eso es una gran discusión
y digamos algo sobre lo cual hay que trabajar y discutir seriamente, ¿sí? Discutir seriamente. Es decir, los oyentes aprenderán bien o mal. Yo diría que habría que preguntarse si lo aprenden bien, porque hay grandes dificultades de los oyentes en las escuelas para aprender a leer y escribir, porque se usa la oralidad como uno de los canales, o si es posible imaginar que se puede enseñar, o digamos, es posible imaginar que se puede enseñar a leer y escribir sin pasar por la oralidad. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta algo que es fundamental, ¿sí? Para las personas sordas, el español escrito es su segunda lengua. Entonces, hay que pensar didácticas de enseñanza de segunda lengua para poder enseñarles. O sea, nosotros como oyentes, si queremos aprender y hablamos español, si queremos aprender inglés, que es nuestra segunda lengua, nos han enseñado o nos enseñan a partir de unas didácticas específicas y estrategias específicas para enseñarle a alguien una segunda lengua, ¿sí? Entonces, en principio eso, pensar que el español escrito a las personas sordas hay que enseñárselas como si, teniendo en cuenta que es una segunda lengua. Pero además de eso, y esto es re importante, para aprender una segunda lengua, alguien tiene que saber primero bien una primera lengua. Es decir, tenemos que garantizar que las personas sordas puedan tener contacto temprano con su lengua primera, su lengua natural, que es la lengua de señas. O sea, esas son como yo diría como las premisas fundamentales, ¿sí? Si queremos enseñarle a una persona sorda a escribir en español, y esa persona sorda no estuvo en contacto con hablantes nativos de la lengua, y estuvo toda su vida en una situación de rehabilitación oral del español, y no es un competente hablante de la lengua de señas, pero porque no estuvo en contacto con la lengua de señas, obviamente va a ser sumamente difícil enseñarle a escribir en una segunda lengua, no tiene el soporte primero para poder descifrar e interpretar la segunda lengua. Entonces, eso es como un ABC, digamos, para quienes pensemos o quienes quieran pensar la enseñanza del español escrito a las personas sordas en los espacios educativos. Y yo repito, el problema no es de las personas sordas, el problema es de las propuestas educativas que se ofrecen para que las personas sordas aprendan a leer y escribir. Si no, no habría ninguna persona sorda que sabe leer y escribir. Y hay un montón de personas sordas que saben leer y escribir. Y que saben leer y escribir perfecto, perfectamente, ¿sí? Entonces, yo eso es lo que respondo brevemente. Sí, yo algo breve quiero agregar a lo que dijo Maruje, pero también hay una discusión todavía, ¿no? Y me parece que hay algo para aclarar. Es como en relación a la lengua 1 y la lengua 2, ¿no? Como la lengua primera y la lengua segunda, ¿no? Para nosotros, las personas sordas, la lengua 1, ¿cuál es? La lengua de señas, es la lengua propia, ¿no? Digamos que no necesitamos aprenderla, porque, digamos, cerebralmente o en nuestra cabeza, digamos, tenemos la lengua de señas porque soñamos en lengua de señas, porque todo lo pensamos en lengua de señas, ¿no? Es la lengua que tenemos incorporada. Pero también hay, digamos, en muchos casos, un español como lengua 2, pero yo diría forzado, ¿no? Yo acuerdo con lo que dijo Maruje, pero sí me parece que ideológicamente nosotros si estudiamos inglés o estudiamos francés, lo hacemos por opción, ¿no? Por elección. Para nosotros, las personas sordas, estudiar el español lo tenemos que hacer por obligación, aunque no querramos estudiar español, ¿no? Entonces, como que nos tenemos que esforzar, y eso también, ahí también se da la situación de opresión, ¿no? Por más que decidamos que no queremos, nos oprimen mi propia lengua, ¿sí? Y se da esta doble opresión, oprimen mi propia lengua y me obligan a aprender el español. Entonces, ahí es donde también radica el problema. Entonces, ahí es donde yo digo que es importante el tema de cómo podemos ir incorporando lingüísticamente elementos para poder decidir y que no nos queden dudas, y no una cuestión de que decir, bueno, sentir que el español es por obligación. ¿Quién decide eso? La comunidad médica, ¿sí? La familia y la escuela. Son los tres ámbitos que nos obligan a aprender español. Y si de pronto yo no lo elijo, por ejemplo, no quiero decir yo, pero bueno, de alguna manera soy yo el que está hoy acá.
Pero si yo, por ejemplo, tengo 10 años y yo elijo que, digo que prefiero aprender inglés más que español. Yo escribo y leo mejor en inglés que en español. ¿Por qué? Porque yo lo elegí, porque yo quise, porque a mí me gusta. Y el español es como que siempre fue una obligación en la escuela. ¿Por qué? Por los médicos, por mi mamá, por más que mi mamá era sorda, pero bueno, como que antes no había otra forma. Entonces yo a la fuerza me tuve que incorporar en la escuela oralista y crecí ahí estudiando. Y yo digo, no sé, pero habré tenido, ahora tengo 55, yo en ese momento, no sé, digo, qué sé yo, habré tenido 10 años y yo decidí, basta. Basta de escribir español. A la fuerza, basta. No quiero más. Yo quiero, digamos, yo llamé a un intérprete y dije, bueno, yo quiero contar algo. Vos escribí. Yo digo, y escribí vos en español. Porque esa es tu primera lengua, no es la mía. Entonces, es como que también hay diferentes formas entre lo que tiene que ver con lo electivo o lo que tiene que ver con lo obligatorio. Eso también es un tema, ¿no? Por eso, las personas, digamos, a los bebés sordos, dejarlos, digamos, los niños y las niñas sordas, que decidan qué lengua quieren aprender, cuál quieren que sea su lengua segunda. Y si no quieren aprender a leer y escribir, bueno, déjenlos. Hay que darles tiempo. Lo más importante es que tengan en contacto con lengua de señas y que estén formados y que puedan crear su propia identidad, ¿no? No, me perdí. ¿Qué? Es el pilar fundamental de la identidad de las personas, ¿no? En la construcción de identidad. Y también en todo lo que tiene que ver con proceso cognitivo, de formación, ¿no? Es decir, en mi propia lengua, en la lengua de señas. Y puede ser que haya un niño o una niña sorda que, por ejemplo, no sé, la maestra, la docente escribe en el pizarrón algunas palabras o que le da algún libro. Sí, está bien. Y lo puede tomar y puede leer, pero al momento de expresarse, debe expresarse en lengua de señas. Sí, es verdad. Hay muchos y muchas docentes oyentes que hablan lengua de señas más o menos, ¿no? Y entonces tampoco pueden, digamos, enseñar y poder comunicarse de una manera efectiva con las personas sordas. Por eso también es importante la formación de intérpretes que pueden hablar tanto en español como en lengua de señas de manera fluida y de alguna manera trabajar y colaborar. Y lo que decía antes, dejar que la lengua 2 sea una lengua opcional y no una obligación, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que sea una obligación. Pero bueno, todavía estamos transitando estas tradiciones, ¿no? Y esta cuestión de la obligación de aprender el español como si fuese la lengua 1, pero de manera artificial. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, quería recordarles que esta charla va a quedar subida en YouTube, en el canal de la universidad, que lo buscan como Universidad Nacional de Villa María. Denme video, si no. Y si quieren hacer un cierre y invitarlos al próximo evento, que va a ser el miércoles que viene, a 19 horas, este 11 de noviembre. Los esperamos y las esperamos a todos. Mucha gente en el Zoom, mucha gente en YouTube, así que estamos muy contentos. Bueno, la charla... Ya del inicio se pudo realizar bien, así que bueno, muchas gracias a todos y todas que estuvieron del otro lado. Bueno, Rodrigo, y cerrando, bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente a la Universidad Nacional de Villa María y sus autoridades, agradecer a estas dos personas tan queridas, como son Maruje. Empecé diciéndote María Eugenia y ya después terminé diciéndote Maruje, y Juancito, digo, dos personas muy queridas y con las que trabajamos en conjunto y también compartimos muchos espacios. Pedir disculpas por las cuestiones técnicas en estos temas de la virtualidad y en este contexto que estamos viviendo. Bueno, estamos aprendiendo. A las personas invisibles y también a Maruje y a Juan por las
Sí, ahí silenciaron porque había ruidos. Digo, pedir disculpas en ese sentido, pero bueno, inmenso agradecimiento. Y bueno, y como dijo Rodrigo recién, esperamos a todas las personas que quieran sumarse el próximo miércoles a las 19 horas, que vamos a contar también con un invitado y una invitada de lujo, con la señora María Rosa Drueta y con el señor Pablo Lemo, que nos van a hablar sobre comunidad sorda, sobre cultura sorda y sobre lengua de señas argentina. Así que, nada, me gustaría que Santiago prenda su cámara, que es el asesor sordo de este equipo de intérpretes, para poder saludar a todas las personas que hemos estado trabajando en conjunto. Les cuento a la gente que estábamos conectados por el teléfono, Santiago, Agostina y yo. Santi, ¿puede prender la cámara con el Zoom? Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Y bueno, y en este aplauso, aplaudir a todas las personas y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Abrazos muy grandes. ¡Uy, qué lindo toda la gente que se ve! Qué suerte que yo no los veía todos, porque si no, no hubiera podido hacer nada. Ay, me muero de emoción, toda la gente, por favor, que hay. Todos los estudiantes, Tulsa, qué bien.